así cuenta la historia, ¿no? Que Semiramis quedó embarazada unos 2 años después de la muerte de Nimrod. Y para tapar las malas lenguas, ella dijo que porque ella se había constituido en sacerdotisa, ella se había proclamado virgen, porque como no tenía hijos, se había proclamado una sacerdotisa virgen. Después de esto deriva toda una serie de cultos en el cual todas las religiones tenían unas sacerdotisas que eran vírgenes. Se las conoce en algunas culturas como las vírgenes vestales, que eran las sacerdotisas de los templos, ¿no? De ahí deriva. Y que esta mujer, que se dijo ser virgen, ella era la sacerdotisa del nuevo dios Nimrod, y dice que un día estaba en su habitación adorando a su dios Nimrod, y que un rayo del sol que entró por su habitación la fertilizó, y entonces ahí tuvo un hijo que se llamó Tamuz, el hijo de una virgen, ¿no? No sé si a ustedes les recuerda algo esto, una promesa que se le había hecho a la humanidad mucho tiempo antes en el Edén. Después de la caída, se le dijo a Adán y Eva que la mujer tendría un hijo y que ese hijo sería el Salvador. Y Semiramis, que conocía esa historia, todos los descendientes de Noé la conocían, ella le hizo creer al pueblo que ella era la mujer de esa promesa y que su hijo era el hijo de esa promesa. O sea que estaba reemplazando a Jesús. Y Tamuz creció adorado como un dios. Tamuz también murió joven. Según cuenta la leyenda, tenía alrededor de 30 y tantos años cuando él murió. Murió en una batalla y fue descuartizado. Y cada uno de sus pedazos fue llevado a una parte del imperio, ¿no? Para que tuvieran una reliquia de Tamuz, para que veneraran el cuerpo. Después Semiramis lo hizo juntar para hacerlo adorar en donde tenían el centro del culto, que era la ciudad de Nínive. Cuando ella murió, para continuar con la religión, ella, cuando murió su hijo, dijo que ahora su hijo también estaba en el cielo ayudando a su padre para cuidarlos a todos. Y decía que se encarnó en el planeta Marte, ¿no? Ahí decían que, por eso, como Tamuz murió en la guerra, al planeta Marte se lo consideraba el planeta de la guerra. Incluso eso llegó hasta los romanos. Los romanos consideraban a Marte el planeta, el dios de la guerra, ¿no? En honor también a Tamuz. O sea, todo esto deriva de aquella época. El símbolo de Tamuz es la letra T. La letra T es el símbolo de Tamuz. Por eso hacían sacrificios humanos en honor a Tamuz sobre la letra T. O sea, hacían una letra T en madera y ahí sacrificaban a los seres humanos en honor a Tamuz. Eso venía desde la antigüedad. Los romanos particularmente tomaron eso como una forma de tortura hacia los pueblos vecinos, pero era un instrumento religioso que fue tomado por los romanos como un símbolo de tortura. Sacrificaban a sus dioses, ¿no? Los egipcios también usaban esa. No sé si ustedes vieron alguna vez lo que se llama la cruz egipcia. Muchos últimamente, hace un tiempo, comenzó a estar de moda la cruz egipcia. Así como se colgaban un crucifijo la gente, de repente empezaron a aparecer con una cruz que tenía como una especie de sí, no sé si un rulito, era como un ojal arriba, no sé si la vieron, un ojalito así, y después venía la letra T, ¿no? Prendida a eso.
Bueno, esa es la T egipcia, que también era el símbolo de Tamuz. En general, todas las letras T derivan del nombre de Tamuz. Semiramis, cuando murió, entonces los que sucedieron a Semiramis, para no ser menos, dijeron que ella había ascendido al cielo y que ahora estaba en la luna. Y allí comenzó la adoración de los astros, ¿no?, con el principal dios, que era Nimrod, encarnado en el sol, su esposa en la luna, su hijo en el planeta Marte, y los descendientes de ellos, los reyes que vinieron después, que cuando murieron cada uno fue elevado a algún estatus, y los primeros 7 pasaron a conformar los 7 días de la semana. O sea, la semana ya existía, pero no tenían nombre los días. ¿Cómo son los nombres de la semana, de los días de la semana en la Biblia? Los mismos nombres que le dio Dios. ¿Quién le puso los nombres a los días de la semana? Dios. Dios dijo, y fue el día primero, y fue el día segundo, y fue el día tercero. Y cuando llega al séptimo día dice, y fue el día séptimo, y en él reposó. Y por lo tanto ese día se llama reposo, que significa sábado. El único que tenía otro nombre que no fuera un número era el sábado, que se llamaba reposo. Y eso quedó en la historia. Todas las culturas lo entendieron así. No sé si ustedes leyeron la revista del sábado que yo les di, una revista en colores que repartí ahora como 2 o 3 sábados. Allí explica toda la historia del sábado a través de los siglos y también a través de las culturas, y cómo en varios idiomas el sábado sigue significando reposo. Pero dentro de la mayoría de los pueblos paganos se adoptaron los nombres de los dioses para poner en los días de la semana, porque se le dedicó un día de la semana a cada uno de esos dioses. Y el primero y principal era el dios Sol, que se le dedicó el primer día. O sea, el primer día se dedicó al Sol. Y en todas las culturas paganas que derivan de Babilonia, ¿no?, después de la diversificación de las lenguas, en todas esas culturas el nombre del primer día de la semana es día del sol, o día del dios sol, o día de nuestro Señor Dios Sol, día de Baal, así. En chino, en japonés, en todas las culturas paganas del Medio Oriente y hasta las culturas del norte de Europa, hasta las culturas nórdicas, siguen conservando los nombres de los dioses, ¿no? ¿Quiénes, por ejemplo? A ver, ¿qué saben ustedes de algunos idiomas? ¿Alemán? En inglés se conserva perfectamente Sunday, Día del Sol, pero en alemán también. ¿Cómo es en alemán? Sonntag. ¿Sí? Y así es en casi todos los idiomas. ¿Saben un idioma latino que no conserva esa? Bueno, en español también. Domingo quiere decir Día del Señor, y era el nombre que usaban los romanos para el Día del Señor Sol. En portugués no. Tiene domingo, no tiene primera feria, tiene segunda feria, porque empieza domingo, segunda feria, que es el lunes, tercera, cuarta, quinta, sexta, y después dice sábado. ¿No? Los únicos 2 días que tienen nombre son sábado y domingo en portugués, que sigue conservando la misma raíz hebrea, ¿no?, la raíz que Dios le dio. Y adivinen de qué otra cosa sirvió, para qué otra cosa sirvió el hecho de adorar a los dioses convertidos en planetas, soles y estrellas.
La astrología. Porque a medida que iban muriendo los héroes, los reyes de ellos, o las heroínas, las reinas que ellos amaban y veneraban, le iban asignando un lugar en el cielo. Entonces, para conocer de quién se trataba, idearon un estudio del cielo, de las estrellas, a cada uno con su nombre, y así surgió la astrología, con sus poderes también, y su influencia sobre las personas. Dividieron, crearon el número 360, o sea, dividieron toda la bóveda celeste en 360 grados, y esos 360 grados los fueron dividiendo también para asignarle. Eran inteligentes, claro que sí. Es más, yo creo que nunca deberíamos nosotros pensar que los seres humanos carecían de inteligencia solamente por el hecho de haber vivido en otro tiempo y en otra cultura, ¿no? Cada uno tiene la inteligencia que es necesaria de acuerdo al medio ambiente en el cual se desarrolla. Y esta gente que al vivir en una sociedad donde otros trabajaban por ellos, ¿tenían tiempo para qué? Para filosofar, para estudiar, para imaginar cosas. Estudiar los astros, inventar religiones y todas esas cosas. Que no es lo que le pasaba, y no hasta el día de hoy, no le sucede a las que nosotros llamamos sociedades más primitivas, que dependen de la agricultura o de la caza y que tienen que estar todo el día preocupados por conseguir los alimentos de cada día, ¿no? ¿Cómo se desarrollaron las civilizaciones en América? Los 3 o 4 pueblos que fueron verdaderamente civilizados. Por ejemplo, los aztecas, los mayas, los toltecas y los incas. ¿Cómo es que llegaron a esos grados de desarrollo con ciudades amuralladas, construcciones gigantescas y todo eso? ¿Por qué? Esclavizando a los demás. Los otros trabajaban para ellos. Entonces, de esa forma, ellos tenían tiempo para subvencionar a matemáticos, a filósofos, a sacerdotes, etcétera, etcétera, que idearan toda la estructura de la sociedad. Es lo mismo que pasó en Egipto, ¿no? Y lo mismo que devino de Babilonia, este hombre Nimrod no creó las ciudades él mismo no las hizo con su mano, él no fue acarreando las piedras y armando, él usó a otras personas. ¿Y por qué otras personas le obedecieron para hacer eso? Él tenía poder, él les proveía el alimento. Entonces, cuando la gente no necesitaba ir en busca de su alimento, podía ser utilizada para otras cosas. La clase sacerdotal eran los más vagos que había. Los que menos querían trabajar, bueno, eran los que se iban a la clase sacerdotal porque sabían que no tenían que trabajar, ellos simplemente oficiaban sus ritos y ya. Claro. Hay acueductos y descubrimientos sobre Babilonia, o sea, sobre todas esas ciudades, que hoy nos sorprenden y nosotros decimos, ¿cómo es posible que esa gente tan primitiva para nuestra forma de ser, 4000 años atrás, ¿no?, tuviera una cantidad de cosas que hoy, sí, en la Edad Media no existían? Por eso se murieron de pestes, porque no se higienizaban, pero sin embargo esa gente
Bueno, el hecho de haber vivido, algunos de ellos 200,